Una tulpa es una entidad creada en nuestra mente. Actúa de manera independiente y paralela a la propia conciencia. Ellos son capaces de pensar y tener su propia voluntad, emociones y recuerdos. Una tulpa es como una persona sensible que vive en tu cabeza, separada de ti. Lleva tiempo para que una tulpa desarrolle una personalidad convincente y compleja. A medida que envejeces, su atención y sus experiencias de vida los moldearán en una persona con sus propias esperanzas, sueños y creencias. Y con el tiempo, nuestra tulpa será capaz de hacer más cosas a medida que se hace más fuerte. Se necesita tiempo y esfuerzo para convertir una tulpa en un individuo autosuficiente y equilibrado, y su independencia y personalidad crecerán y florecerán con el tiempo, como cualquier ser humano regular. Crear una tulpa significa comprometerse a criar y vivir con otra persona, y este compromiso es de toda la vida. Casi todas las tulpas tienen un cuerpo imaginario, de formas con el que se identifican. Estas formas pueden ser cualquier cosa, desde un ser humano regular hasta un personaje de dibujos animados, un animal o cualquier otra cosa que puedas imaginar. Por supuesto, independientemente de su forma, todavía tiene una mente humana. Puedes interactuar con tu forma de tulpa visualizándolo en tu mente. La mayoría de la gente hace esto en un ambiente imaginario llamado maravilla, que es un lugar persistente en el que te imaginas a ti mismo y a tu tulpa. Serás capaz de cambiar tu país de las maravillas a voluntad y hacerlo tan normal o fantástico como tú quieras. No hay límites. Muchas tulpas tienden a pasar su tiempo a solas en un lugar así, pero no se requiere en absoluto tener un país de maravillas o para darle una forma a tu tulpa para el caso. Si te comprometes con el proceso y pones una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo en tu tulpa, terminarás con un amigo de por vida. Tendrás una gran mano en la configuración de tu personalidad y será fácil entenderlos y para ellos entenderte, casi garantizando una estrecha amistad. Llegar a conocer a tu tulpa te enseñará las lecciones de empatía y te dará una idea de tu propia personalidad y pensamientos. Pueden darte una opinión alternativa sobre los problemas que tienes, apoyarte emocionalmente y decirte cuando eres estúpido. La conexión entre un huésped, nosotros, y una tulpa es muy poderosa e íntima, y siempre tendrás un amigo con quien hablar en tu cabeza. Eso fue lo que le pasó a una niña pequeña de nombre Dana. Ella vivía en un orfanato. Nadie quería hablar con ella. A menudo la podías ver sola caminando por los pasillos, mientras un ligero llanto podía escucharse. Esta niña literalmente no tenía la compañía de ningún ser humano. Imagina cómo sería tu vida si nadie pudiera escucharte, consolarte cuando tienes un mal día. Todos tenemos mínimo a un ser al cual podemos dirigirle la palabra. Sin embargo, Dana no. Todo cambiaría durante una mañana, mientras ella escuchaba los relatos e historias de sus demás compañeros en secreto, sin que ellos pudieran notar su presencia. Lo que aquellos compañeros contaban era una vieja leyenda sobre unos seres llamados tulpas. Tal como te mencioné al principio, las tulpas, si son creadas con un deseo enorme, pueden adquirir conciencia propia, aunque en este plano físico es imposible que las tulpas puedan llegar a manifestar acciones tan concretas como siquiera mover un objeto. Todos estos temas se contaban entre sus compañeros y cada uno decidió crear a su propia tulpa. Fue el tema de moda en el orfanato. Todos los niños conversaban solos, incluso algunos mencionaban que sus tulpas
eran de distintos tamaños y formas. En ese instante, Dana encontraría una forma de no sentirse sola después de todo. Ella no conocía la manera exacta de crear una tulpa, solo podía replicar lo que sus demás compañeros hacían mientras estaban con sus tulpas. Fue en ese preciso instante cuando de su mente creó a su tulpa. Esta tenía un cuerpo enorme, largo y delgado, como de unos 2 metros, quizás un poco más. Tenía brazos delgados y piernas grandes. El rostro de su tulpa estaba cubierto por una especie de mancha negra. Solo 2 grandes ojos podían verse. Así nació la tulpa de aquella niña. Dana imaginaba el comportamiento de su tulpa. Sus emociones, sentimientos, anhelos y deseos eran parte de ella. La niña había formado un ser imaginario, capaz de incluso dialogar con ella. Hasta el tono de su voz era particularmente distintivo. Poco a poco aquel ser imaginario fue aprendiendo más y más. Dana, pese a no tener contacto con nadie, ahora se sentía protegida por su tulpa. Ella creó un ser en su mente, sin que nadie le enseñara cómo hacerlo. Los días pasaron y el tema de las tulpas quedó en el olvido. Muchos niños y niñas del orfanato se olvidaron siquiera que sus amigos imaginarios estaban extinguiéndose en sus propias mentes. Sin embargo, Dana encontró en su imaginación un apego emocional en su tulpa. Pero la vida puede ser cruel en los momentos que menos imaginas. Durante la temporada de verano, a cada niño del orfanato se le asignaban tareas de limpieza. Eran separados en grupos pequeños de 4 niños, con el fin de enseñarles a trabajar en equipo. Dana se negaba a trabajar con alguien. Ella mencionaba que junto a su amigo imaginario podían hacerse cargo de realizar las limpiezas que le fuesen asignadas. Fue la primera vez que ella hablaba sobre su tulpa en público. Todos los niños a este punto olvidaron que en algún momento tuvieron ellos un amigo imaginario. En ese instante fue cuando a Dana la comenzaron a acosar en el orfanato. Todo empezó con simples burlas sobre ella y su amigo imaginario, pero esto fue escalando. Durante la noche, a Dana la golpeaban sus demás compañeros. Ellos decían que si su amigo imaginario existía, ¿dónde estaba él para ayudarla? Las golpizas a la pequeña niña llegaron a tal punto que en varias ocasiones le fracturaron algunos huesos. Los encargados del orfanato poco estaban enterados del acoso tan brutal que recibía Dana. Con el paso del tiempo, la niña perdió la capacidad de hablar por sí misma, incluso expresarse con libertad. Ella se volvió alguien incapaz de hacer algo. ¿Recuerdas lo que te mencioné sobre que las tulpas aprenden todo a través de nosotros? Pues la tulpa de Dana aprendió a defenderse, a tal punto que, aunque no lo creas, poco a poco fue adquiriendo la capacidad de dejar el mundo de la imaginación y entrar a nuestro mundo. La tulpa dejó de ser un ser que vivía en la mente de una niña y pudo pisar nuestro espacio. Las cosas en el orfanato se pintaron de sangre por todas las paredes. Durante varios días, muchos niños amanecieron muertos en los pasillos del orfanato. Según la autopsia que se le realizaron a los niños, presentaban marcas de fuertes golpizas antes de sus muertes. Los rumores corrían sobre una entidad negra que deambulaba los pasillos del orfanato. Dana al poco tiempo murió. Todo parece indicar que su cuerpo no pudo soportar más aquellos golpes que recibió por parte de algunos niños. El orfanato, tras aparecer más niños muertos,
cerró sus puertas. Ahora ya sabes que es posible crear una tulpa. Tendrás que cuidar de ella, pues tu tulpa cuidará de ti por el resto de tu vida. Aquella tulpa negra aún ronda los pasillos de aquel orfanato, buscando a Dana por todos lados. Las tulpas crean un vínculo más cercano que incluso nuestra propia familia, pues son el reflejo de nosotros mismos. Se expresan en base a los sentimientos y emociones de sus amos.